¿Por qué nos inundamos? ¿Y cuál es la causa de ello? Veamos la respuesta. Las inundaciones se definen como la aparición de agua en lugares que por lo general no circula. Se pueden producir por desbordamientos de los ríos, por lluvias torrenciales, por subidas de mareas por encima del nivel habitual o por los tsunamis. Existen las inundaciones pluviales, que son inundaciones causadas cuando la precipitación rebasa el nivel de infiltración de agua en el suelo. Y también están las inundaciones fluviales, que son causadas por el desbordamiento de los ríos, ambas afectando a las comunidades inundables. Y a ver, yo creo que la mayoría sabemos qué es una inundación, pero ¿sabemos por qué ocurren realmente? Y yo aquí no voy a dar una explicación tipo, es que el huracán tal afectó a tal zona, o la lluvia tropical aquí afectó la zona, por lo tanto nosotros los humanos tenemos que hacer infraestructuras, hacer canales para defendernos de la naturaleza porque es muy mala y nos inunda nuestras casas y nuestras ciudades. Y no, nada de eso. No, God, please, no, no, no. Porque las inundaciones son fenómenos que ocurren cuando varios factores actúan al mismo tiempo en el mismo lugar. Y no se puede decir simplemente que, es que llovió mucho. No, es mucho más complejo que solamente decir eso. Entonces, veamos cuáles son estos factores que afectan a que las inundaciones sean cada vez más frecuentes que antes. Número 1. Número 1. Cambio climático. How dare you! Y a ver, el cambio climático es un tema muy extenso, el cual requiere un video propio. Y como diría cualquier otra persona que se dedica a esto, coméntalo, dale like y suscríbete si quieres un video del cambio climático. Pero volviendo al tema, ¿qué tiene que ver el cambio climático con las inundaciones? Bueno, principalmente el incremento de la temperatura promedio de la Tierra también afecta a que las lluvias sean cada vez más torrenciales, o sea, lluvias más fuertes en periodos de tiempo más cortos. Y hay bibliografía que habla acerca de ello. Hay estudios y artículos científicos que evidencian este factor. A su vez que también incrementa el periodo de tiempo de secas, causando las sequías. Entonces, mayor número de lluvias torrenciales en periodos de tiempo más cortos, mayor probabilidad de inundaciones. Entonces, ese es el primer factor. Veamos el siguiente. Número 2. La implementación del monocultivo y la deforestación. Y a ver, ¿qué ocurre con esto? Primeramente, ¿qué es un monocultivo? Y no tiene nada que ver con los monos. Un monocultivo es un cultivo que está ocupado por una sola especie de planta. ¿Y esto por qué afecta a las inundaciones? Principalmente dos cosas. En un monocultivo hay una pérdida de la materia orgánica del suelo. ¿Y esto qué provoca? La materia orgánica le da esponjosidad al suelo. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de materia orgánica, mayor cantidad de fauna del suelo, y esta fauna del suelo es la que se encarga de remover la tierra, remover el suelo, favoreciendo la estructura y favoreciendo la porosidad del suelo para que el agua pueda infiltrarse dentro del mismo, cosa que no pasa en un monocultivo, ya que por ejemplo en un policultivo, o sea en un cultivo en donde se cultivan varias especies de plantas, favorece el aporte o incrementa el aporte de materia orgánica al suelo, por lo tanto mayor esponjosidad del suelo, mayor fauna del suelo, mayor removimiento de la tierra y por lo tanto mayor porosidad por donde el agua puede infiltrarse hasta los mantos freáticos. Lo mismo ocurre con la deforestación. Cuando hay una deforestación, digamos por ejemplo en un bosque, toda la materia orgánica del suelo se erosiona y queda a la intemperie un suelo que es muy propenso a la compactación. Por lo tanto, la próxima vez que llueva ya no se va a infiltrar el agua en el suelo, sino que se va a escurrir de forma lateral. ¿Y a dónde va a parar esta agua? Pues a las zonas bajas de una cuenca.
Y muchas veces estas zonas bajas de una cuenca es donde se encuentran comunidades o ciudades que se pueden inundar. Entonces, hasta aquí. Factor número 1. Cambio climático. ¿Qué pasa con el cambio climático y las inundaciones? Aumenta las lluvias de forma torrencial en un espacio de tiempo más corto, por lo tanto, llueve mucho en un lugar en donde no se puede infiltrar tanto. Número 2, el monocultivo y la deforestación. ¿Y qué pasa con el monocultivo y la deforestación? Dos cosas: pérdida de la materia orgánica y compactación. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, al perder la materia orgánica del suelo, se pierde la esponjosidad y la porosidad del suelo para que el agua se pueda infiltrar dentro del mismo y por lo tanto se compacta. Y cuando el suelo se compacta, el agua se escurre lateralmente, llegando a las zonas bajas de una cuenca que por lo general son ocupadas por comunidades o por las ciudades. Como las ciudades están llenas de concreto y de cemento que es totalmente impermeable, pues ahí el agua se va a almacenar, causando las inundaciones. Pero también existe el ordenamiento territorial, o más bien, el problema es el mal ordenamiento territorial. Y a ver, mire usted. Aquí el problema para mí no es tanto científico, sino que es un problema más político y económico. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo, en una ciudad, las zonas altas o las zonas menos inundables de la ciudad son las zonas más costosas, las zonas más del varo, de la lana, de el billete, ya saben. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero. Y las zonas más propensas a que se puedan inundar son las zonas más baratas de la ciudad. Y aquí la cuestión es que la gente que se va a vivir a las zonas baratas, que son las zonas más inundables, no es tanto porque quieran, sino es tanto porque es el lugar donde les alcanza para vivir, que les alcanza ahí para vivir, y seguramente también es la zona donde más cerca le queda su trabajo. Entonces aquí el problema no es tanto como que es que aquí no se puede construir porque aquí es una zona inundable. Ok, sí, estoy de acuerdo, pero ¿qué tal si es la zona en donde a mí me alcanza para vivir? Y si no vivo ahí, vivo en la calle. Entonces ahí las circunstancias cambian, ¿no? Y es por eso que el ordenamiento territorial no se puede abordar sin la temática social y sin la temática económico-política. ¿Estamos de acuerdo? Soluciones. Bueno, por mucho tiempo y actualmente se ha pensado este problema de una forma más ingenieril, si se puede decir. ¿Por qué? Porque se ha construido infraestructura o canales para poder llevar el agua a otra zona. Pero ¿qué pasa con esto? Realmente no se está solucionando el problema. Cuando alguien construye un canal para quitar el agua de una zona, lo único que está haciendo es pasarla a otra zona que también se va a inundar. Realmente no se está resolviendo el problema, sino se está moviendo a otro lado. Es por eso que últimamente se está haciendo hincapié en los métodos biológicos, como lo que dijimos antes, la rotación de cultivo. No, creo que no lo dije antes. Bueno, la rotación de cultivo. ¿Y qué es esto? Bueno, por ejemplo, cuando un productor agrícola termina su cosecha de maíz, por ejemplo, puede ahora sembrar frijoles. Y esto favorece la incrementación de materia orgánica del suelo y por lo tanto también el incremento de los nutrientes en el suelo. También está lo que se llama el policultivo o la implementación del policultivo. También favorece a que la materia orgánica crezca y por lo tanto disminuya la compactación del suelo. En México existe un policultivo bastante popular que es la milpa. ¿Y qué es la milpa? El sembrar maíz, frijol, calabaza y chile en la misma parcela. ¿Y esto cómo ayuda o por qué favorece la estructura del suelo? Estas 4 especies de plantas crean una simbiosis con los microorganismos del suelo y por lo tanto esta simbiosis hace que haya una mayor productividad y una mejor salud en el suelo. O sea, mejor estructura, mejor porosidad, integración de la materia orgánica del suelo que le da esponjosidad al mismo y por lo tanto menor riesgo por inundación. La otra cuestión es acerca del cambio climático, pero esa cuestión es un poco más compleja de solucionar, digamos, de manera inmediata. Y obviamente podemos poner nuestro grano de arena, como dicen, por ahí, pero es mucho más complejo que eso.
pero por supuesto que lo voy a estar hablando después. Y por último está el ordenamiento territorial, que también es un poco complejo porque involucra cuestión social, cuestión política, cuestiones económicas, cuestiones de interés, y también es un tema complicado. Digamos, para que se pueda solucionar, que pueda haber un buen ordenamiento territorial, es un poco complejo. Pero digamos, lo que sí es un poco más inmediato, un poco más factible, creíble que pueda pasar, es la parte de la agricultura. Se puede hacer la implementación del policultivo o la rotación de cultivos. También está la rotación de ganado. Si un ganado lo tienes tú en una sola zona, esa zona se va a compactar tarde o temprano porque una vaca pesa 1 tonelada y el peso que tiene una vaca va a compactar el suelo. Pero si estas vacas las pasas a caminar a otro lado y luego las vuelves otra vez al mismo lado y así, y así vas rotando el ganado, la compactación va a disminuir y por lo tanto disminuye el riesgo por inundación. Entonces, espero que haya quedado claro. Mi nombre es Aldo y esto fue la ciencia natural. Y las inundaciones son mucho más complejas de lo que podemos imaginar.